Hola, buenas noches, bienvenidos. Hoy es miércoles nuevamente, miércoles 1 de septiembre, Dios mío, de 2021. Y este es el tiempo de estudio bíblico y oración de cada miércoles. Estamos aquí mi esposa, Mimi y yo, para que compartamos un tiempo de palabra, de oración, estudiando su palabra, pidiéndole al Señor que haya revelación, que nos siga permitiendo profundizar en el conocimiento de nuestro amado Dios. Y el tema de hoy es fascinante porque es hablar acerca de nuestro Dios eterno, el Dios eterno. Y gracias precisamente a esa eternidad es que nosotros podemos estar hoy seguros, confiados de que cada una de sus palabras, de que cada una de sus promesas se cumplirán y permanecerán, así como nuestra salvación, nuestra redención, nuestra justificación es para siempre porque Él es eterno y Él vive para siempre. Eso es lo que dice su palabra y ahorita más tarde lo miraremos. Entonces, pues bienvenidos y oramos. Claro que sí. Señor, gracias por este momento. Gracias por este tiempo que nos permites compartir tu palabra, Señor. Bendecimos a los que nos ven en este instante. Oramos para que seas tú hablándonos y hablándoles, preparando nuestra mente y corazón, Señor. Bendice, Espíritu Santo, nuestros pensamientos. Abre nuestro entendimiento. Háblanos, revélanos, sánanos. Trae libertad, trae gozo, trae paz. Afirma, Señor, nuestra fe y nuestra esperanza en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y aquí mientras estaba buscando ciertos versículos que hablaran de eternidad, hay más de 70 versículos que hablan acerca de la eternidad de Dios en nuestra Biblia. Y uno de esos hay varios que hay en Isaías, pero hay uno en el Salmo 102, versículo 12 que dice, mas tú, Señor, permaneces para siempre y tu nombre por todas las generaciones. El salmista exalta la realidad de esa eternidad de Dios y el saber que así como su nombre permanece, lo que Él significa para Israel y hoy significa para ti como creyente, es que su palabra, su amor, su cuidado, todo lo que Él es para nosotros permanece para siempre. Yo había compartido eso en Facebook, en el muro, los versículos que están en Isaías 40, el versículo 28, hace parte de esos versículos que yo compartí. Y los compartí a raíz de un comentario que puso alguien acerca de supuestamente la idea que tenía Albert Einstein acerca de Dios. Entonces que Dios no le importaba si tú hacías bien o si tú hacías mal, que Dios era un Dios de amor, que simplemente quería que tú la pasaras bien en el mundo, que disfrutaras, que disfrutes el campo, que disfrutes el aire, la naturaleza, tu vida y que en fin, simplemente Dios como que permite que tú seas total y absolutamente libre e independiente y que nunca te tome cuentas de lo que tú haces. Pero resulta que acá en Isaías 40:28 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable, o sea, es inalcanzable. Pero cuando el Señor, o cuando la palabra de Dios dice Señor, está hablando de que no solamente Dios es Dios eterno, sino que es el que reina, el que tiene autoridad, el que tiene el dominio, el que tiene el poder sobre nosotros, sus criaturas, que vivimos en su creación, este planeta que el Señor creó para que nosotros disfrutáramos, para que nosotros, como dice en Génesis, lo pobláramos, lo sometiéramos y lo cuidáramos. Eso hace parte del plan de Dios desde el principio. Cuando la gente se pregunta por qué es que el mundo está así, por qué el calentamiento global, la capa de ozono se rompió, por qué tantas inundaciones, por qué tantas hambrunas. Y no es que Dios sea Dios
un Dios malo, un Dios que no le interese, sino porque estamos viviendo y experimentando consecuencias que vienen desde el momento de la caída, lo que se llama el pecado original, que muchos lo conocen de esa manera. Los teólogos llaman la perversión del hombre. El hombre está pervertido, pero se pervirtió porque se separó de esa relación íntima y perfecta que existía al principio. Pero volviendo otra vez a hablar del Señor que es eterno, el Señor, en hebreo Adonai, quiere decir que es el exaltado, el rey, el soberano, el que, el que gobierna, y que nosotros, al decir tú eres Adonai, nosotros nos acogemos a ti, nos sometemos a ti. Pero lo hermoso es que en Cristo esa sujeción no es una sujeción de opresión. No es que nos sometemos porque, oh, si no me someto me destruye. O si no obedezco entonces me va a aplastar con su diestra poderosa. Pero la relación que hoy tenemos con Cristo de someternos es por amor, por agradecimiento, al ser conquistados. Como dice el profeta, ¿cuál es el profeta que dice, me sedujiste y yo me dejé seducir? Así es el amor de Cristo, la obra tremenda, maravillosa de la cruz, nos sedujo con ese amor por nosotros, el Adán caído. Y es tan grande ese amor y tan extravagante, como siempre dice Max Lucado, que se hace hombre. O sea, que Dios, el Creador eterno, se rebaje, se limite a la condición humana, ya demuestra ese incomprensible amor de Dios, y que el poder también infinito de Dios le permite, siendo Dios, también tomar la forma de hombre, sin dejar de lado sus atributos, o sea, no dejan de existir. Que Él haya decidido no usarlos, que es lo que se ha entendido cuando Filipenses habla de que Él no consideró ser como Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se humilló como hombre. No quiere decir que haya dejado de ser Dios, sino que voluntariamente Él decidió no hacer uso de esos atributos divinos para, como hombre humillado, recibiera el castigo y la ira necesaria para pagar por el precio o el precio del pecado y el precio de nuestra separación. Pero bueno, no sé, yo tú quiero que vas a hablar antes de que hable de Cristo y de su eternidad también. Amén. Qué tema tan importante cuando hablamos también de la oración, porque para nosotros la oración es la inmediatez. Señor, necesito para la renta, Señor, necesito para mis cosas, Señor, mi dolor, Señor, mi. Y nos centramos en esa parte del tiempo de nosotros que es el hoy. Y para nosotros pensar en la eternidad es algo supremamente complicado, porque nosotros todo lo medimos en términos de tiempo. ¿Cuánto tiempo viviré? ¿Cuánto tiempo nos falta para llegar? ¿Cuánto tiempo me toma hacer una carrera? ¿Cuánto tiempo, cuál es el tiempo para casarme? ¿Cuál es el tiempo para ennoviarme? Y todo lo estamos midiendo en términos de tiempo. Y el tiempo cronos es un tiempo limitado, así que si nosotros no podemos pretender entrar a Dios o enmarcar a Dios en un tiempo humano. Por eso es tan difícil entender la eternidad. Y la eternidad realmente se entiende con el nuevo nacimiento. Cuando el Señor nos da su mente, cuando el Señor deposita sobre nosotros su espíritu de revelación, es que podemos entender el término de eternidad. Porque para unos la eternidad es esperar en un banco. O la eternidad es estar soltero sin que llegue la persona correcta para su vida. O la eternidad es simplemente todo esto que se está demorando en que se agote este virus y se desaparezca. Nosotros medimos la eternidad de una u otra manera con algo que se puede medir, pero la eternidad de Dios es algo que no se mide. La palabra de Dios empieza mostrándonos la eternidad de Dios. Empieza y dice, en el principio era Dios. ¿Cuál es ese principio? Y tratamos de medirlo en el tiempo y tratamos de mirarlo cronológicamente. Y de pronto eso es lo que hace que los escépticos sean mucho más escépticos todavía, porque no pueden enmarcarlos dentro de su cronología.
pero el principio no es tiempo, el principio es una persona, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando tú entiendes la eternidad de Dios, puedes venir confiadamente delante de Él, que ha depositado en ti una eternidad espiritual. Obviamente que esta carnita se va cayendo. Ahorita le decía a mi hija que me tomara una foto. Y yo le decía, mira hija, ya salió lo que salió, la arruguita se vio, el gordito salió ya, ante eso no peleemos, porque esto se deteriora, pero hay algo aquí adentro que es eterno y que se va renovando a cada vez que estamos penetrando en su palabra, cada vez que estamos buscando al Señor, cada vez que el Señor nos da estas citas divinas donde derrama de su sabiduría, donde derrama de su revelación, el Señor nos está permitiendo entrar en esa eternidad. Porque uno dice, bueno, ¿y qué será eterno? Eterno es Él. Entonces, si nosotros estamos llamados a la eternidad, no es algo que se pueda medir en espacio, tiempo y profundidad. Estamos llamados a una intimidad perfecta y absoluta con Dios. Y si nosotros estamos llamados a una eternidad con Dios, ¿por qué nuestras oraciones se vuelven tan cortas? ¿Por qué nuestras oraciones están envueltas en algo tan superfluo como lo es el tiempo, tan relativo? Nuestra relación con Dios a través del Espíritu Santo tiene que tornarse en una relación de eternidad. Pero ese concepto de eternidad no es algo que tú puedas entender desde tu naturaleza humana, es algo que va a darte el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que puedas beber de los manantiales y de las fuentes de la eternidad. Porque aquellos que estaban buscando el elixir de la eternidad era para que no se le arrugara su cara, para que el deterioro de su cuerpo fuera lo menos posible. Y veía una película hace un tiempo que se trataba de eso, que una familia había encontrado un árbol del cual fluía una sábila, un aceite, bueno, algo que esta familia lo encontró y la familia quedó con la eternidad, no envejecían y pasaron las eras y los tiempos y el dolor, y sí, al principio es chévere no envejecer, pero el cuento era que ellos veían envejecer a los demás. En algún momento de esa historia que duró cientos de años, el chico, el hijo de la pareja que quedó impregnada de este don de vivir eternamente, se enamoró y se casó, pero la persona con la que se casaba, el tiempo natural pasó por ella y quedó viudo y fue un dolor en su corazón eterno. Entonces, la eternidad no tiene sentido sin el eterno. Ahí sí vale, como le dicen algunos de alguna religión, ¿cómo se llaman? Judio-cristianos o bueno, mesiánicos, el eterno. Pero si entendieran realmente lo que es el eterno, porque al entender la eternidad entiendes la paternidad, porque la eternidad es introducida por Cristo en devolvernos nuestra identidad de hijos. Porque ¿para qué vivir una eternidad siendo simplemente siervos y subyugados por un amo? La eternidad tiene sentido en el círculo, en el vínculo perfecto de la familia. La eternidad tiene sentido cuando esa eternidad no la pasaremos con un rey absolutamente alejado. Sí, con un rey, pero ese rey es mi papá. Ese Señor es mi papá. Entonces, cuando tú entiendes ese Dios eterno, al cual tú le puedes llamar papá por la obra de Cristo, tú vas a entender que tus oraciones pueden trascender de lo inmediato a lo eterno. Y todo en tu vida se vuelve eterno. ¿Por qué se vuelve eterno? Porque todo lo que gira alrededor de tu vida tiene propósitos eternos. Mi relación con mi esposo va más allá de conseguir para los fines de mes y pagarle la pensión a nuestras hijas y darles lo que necesitan. Nuestra relación es eterna, tan eterna y tiene un propósito tan eterno que a los dos nos mueve lo mismo. Y es el Señor y el Señor, el predicar su palabra por encima de las dificultades, por encima de lo que ven nuestros ojos, por encima de nuestras familias, por encima de todo. Nuestra relación ha encontrado el vínculo perfecto que es Cristo y el Evangelio. Mi relación con mis hijas se torna más allá a ser una mamá ejemplar. Hoy precisamente en la mesa tuvimos alguna discusión con mi hija, la segunda,
y más allá de juzgar la actitud que no fue buena, más allá de poderle decir esto que hiciste está mal, fue un momento precioso, eterno, en que le enseñamos a nuestra hija que a raíz de estas cosas, de esas piedras de tropiezo que hay en el camino, de esos momentos en que podemos reaccionar y decir, la embarramos, y podemos venir delante del Señor humillados y decirle, Señor, no soy perfecta, necesito de ti, creí tener la razón, pero no la tuve. Entonces nuestra relación con nuestros hijos se vuelven en una relación con propósitos eternos, que más allá de que busquemos que nuestros hijos sean brillantes, inteligentes, con aplausos y con todas las cosas que el mundo quisiera ver en ellos, que son exitosos, por encima de eso está su corazón. Y nuestro llamado en la eternidad como padres es a pastorear el corazón de nuestros hijos, es a pastorearlo de la misma manera como el Espíritu Santo está pastoreando el nuestro. ¿Y cómo pastorea el Espíritu Santo el corazón de sus hijos? Haciendo que miremos lo eterno. La palabra de Dios dice, pongan sus cosas en lo eterno, allí donde nadie les puede robar lo que es de ustedes, allí donde las plagas no se pueden comer lo que es de ustedes. Y a veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Que tú no sabes qué es lo tuyo. Hoy cuando hablábamos con nuestra hija y ella trataba de justificar su actitud, yo le decía, espérate un momentico, ¿tú no sabes quién eres? Tú eres mi hija y eres la hija de Memo. Y para nosotros lo más importante es que tú tengas claro quién eres. Tus acciones van a demostrar quién eres. ¿Tú te has puesto a pensar en que cada cosa que sale de tu boca, que se refleja en tu rostro, demuestra quién eres? ¿Y quiénes somos nosotros? Los hijos del Eterno, el Eterno Dios Todopoderoso. Y estas tres virtudes tienen que ver con la eternidad. Y si las entendieras, puedes tener una madurez en tu relación con el Señor, en tu oración con el Señor, que va más allá de tu corazón anhelante de ser bendecido, poder venir delante de ti con la confianza de que Él es eterno, porque Él en su eternidad nos demuestra que Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Por qué es omnipotente? Porque Él es el creador, Él es el único que puede crear y recrear, el único que puede acabar y volver a ser, el único que puede extender gracia o justicia. ¿Por qué Dios es omnipresente? Porque Dios está en todas partes. Él dice que es el alfa y es la omega. Casi siempre tenemos el concepto de eternidad hacia el futuro, pero se nos olvida que la eternidad también tiene que ver con el pasado. El Señor es desde el principio y en el principio estaba Dios. Es más, creo que Juan dice acerca de Jesús, y en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. Y al final de la palabra en Apocalipsis dice, y yo soy alfa y omega. Esos dos conceptos te deben abrazar. ¿Abrazar en qué? En tu pasada manera de vivir que el Señor redimió, en tu presente manera de vivir que el Señor está a cargo, y en el futuro de tu vida que el Señor ya la escribió. El Señor no está inventándose nada en tu vida porque Él es omnipresente. En tu futuro ya está presente el Señor, porque Él es eterno, Él no se limita por el tiempo. Y el Señor es omnisciente. ¿Qué quiere decir omnisciente? Que todo lo sabe. Por eso la palabra de Dios dice, no vengas al Señor con vanas repeticiones ni con lenguaje que ni siquiera tú puedes entender. Ven con tu corazón sincero, sabiendo que Dios todo lo sabe. Él sabe si estás enojado, Él sabe si estás frustrado, Él sabe si estás feliz. Pero ¿sabes también qué sabe Dios? Si le estás creyendo o no le estás creyendo. Y en últimas, el meollo del asunto en nuestra fe siempre será ese. ¿Qué estoy creyendo? Porque siempre tendremos fe en algo. El problema es en quién has depositado la fe. ¿En el eterno o en tus circunstancias pasajeras? Y continuando con lo que decía Isaías, en cuanto a que el Señor es eterno,
volvemos a esa palabra, el Señor. El Señor Adonai, nuestro Rey, a quien debemos autoridad, a quien debemos sometimiento, obediencia, el Creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, Amén. su entendimiento es inescrutable. Y luego continúa diciendo, Él da fuerzas al fatigado, al que no tiene fuerzas aumenta el vigor. Aún los mancebos se fatigan y se cansan, y los jóvenes tropiezan y vacilan. Pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. Y al pensar en esa fuerza que proviene del Dios eterno, es una fuerza que es como Él. El vigor, la fuerza, el poder, la energía que proviene de Dios es una fuerza inagotable. Su fuerza, su poder no se extinguen. Por eso cuando pensemos en que si nuestras fuerzas están acabándose y nos sentimos débiles, nos sentimos sin ánimo, nos sentimos que no tenemos el vigor para continuar, recordemos que no se fatiga ni se cansa aquel quien es eterno. Renovará nuestras fuerzas. Hoy es un buen momento y una buena oportunidad para decirle al Señor, renueva mis fuerzas. Amén. Porque incluso acá dice los jóvenes se tropiezan, se cansan, o sea, no es solamente del mayor o del anciano, es el ser humano. El ser humano caído. Nosotros, descendientes del Adán terrestre, estamos sentenciados a muerte y por lo tanto se hacía necesario la encarnación del Hijo de Dios, de Jesucristo, el último Adán, ese Adán que es eterno, perfecto. De Él es que provienen nuestras fuerzas, de Él es que proviene nuestro poder. Luego cuando me sienta cansado, cuando me sienta enfermo, sin fuerzas, puedo clamar a Él para que me llene con sus fuerzas inagotables. Si ya te faltan fuerzas para levantarte y criar a tus hijos, o para ir al trabajo, o para continuar con un proyecto que parece inalcanzable, es un buen momento para decirle al Señor, Señor, necesito tus fuerzas inagotables. Yo me agoto, pero tú no te agotas. Los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, Amén. se remontarán como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y estaba recordando en este instante un post que vi en Facebook de un físico holandés de la Universidad de Oxford que se llama, ya les digo cómo se llama Art Lewis, profesor de física teórica, y dice él que él se encontró como físico teórico, estudioso del universo, de las leyes físicas, meditando acerca de la grandeza del universo, y al meditar en la palabra de Dios se hizo cristiano, y específicamente una palabra que lo cautivó es una palabra que también les quiero compartir aquí, que está en Colosenses, que habla acerca de Cristo y de esa eternidad de Cristo. Y allí en Colosenses 1, todo el capítulo es maravilloso porque habla de esa eternidad y de ese poder cósmico que tiene Cristo. Porque Él nos libró, dice el versículo 13, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dios eterno, el Dios invisible, se hace visible a través de Jesucristo. Se cumple la profecía que está en Isaías, en donde dice, lo llamarán Emmanuel, Dios con nosotros. El infinito Dios, como decías ahorita, el omnisciente, el omnipotente, el omnipresente, es invisible, pero en Cristo se hace visible. Él es la imagen del Dios invisible. La palabra de Dios dice, ¿qué imagen le compondremos? ¿Con qué lo compararemos? Y los antiguos se imaginaban
cómo sería Dios, y al tener ese deseo del hombre de tener esa relación con Dios y de poder adorar a alguien o a algo que él pueda palpar, se inventaban imágenes de hierro, de oro, de madera, etcétera. Y aún hoy en día esa costumbre persiste entre ciertas comunidades católicos romanas, que se construyen muñecos de cera o de barro o de cerámica, representando personajes o incluso representando al mismo Dios para poder relacionarse con él. Pero Isaías dice que no le podemos componer imagen. Él es el Dios invisible. Pero precisamente sabiendo que en nuestro corazón, es decir, en el corazón del ser humano, hay la necesidad de relacionarse con el Señor porque fuimos creados por Él. Y en nuestro interior está el anhelo de tener esa nueva conexión, de reconectarnos con Él. Por ese amor tan grande, viene Cristo para revelarnos quién es Dios. Y al ver a Cristo y al conocer quién es Él, podemos conocer quién es Dios y relacionarnos con Él. Y este científico se hace cristiano al meditar en esa realidad de la palabra. Dice, en Él, está hablando Pablo en Colosenses acerca de Jesús. Dice, en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por el medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Cristo es el que sostiene todas las cosas a su alrededor. En otra versión dice, forman un todo coherente. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. Él habla allí del primogénito de entre los muertos, y antes había hablado que Él es el primogénito de la creación para que en todo tenga la preeminencia. Entonces decían, ¿primogénito? ¿Cómo así? O sea que Cristo fue creado. Pero Pablo, al hablar de primogénito, está hablando de la preeminencia, de la importancia que tiene Cristo por encima de toda la creación. No es que sea creado, sino que Él está por encima de la creación. Él es el creador y es el primogénito de entre los muertos porque Él es el que trae la resurrección a nosotros. Él es la resurrección y la vida. Y nosotros, al creer en Él, recuperamos esa vida eterna que solamente podemos recibir de un Dios eterno. Y en Colosenses, seguimos en el versículo 18, 19, porque agradó al Padre, y este versículo es tremendo, agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de Él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos. Aquí la idea continúa. Jesucristo es el que une todo como un todo coherente. Y acá dice que hace la paz por medio de la cruz, reconciliando no solamente a lo de aquí, sino lo de allá. O sea que la obra de reconciliación, la obra de redención, tiene un alcance universal, cósmico, así como Él es eterno, tiene un alcance eterno. Cuando piensas en tu Salvador, piensa que es Jesucristo, el Alfa y el Omega, aquel que no puede morir, permanece para siempre, como dice el libro de Hebreos. Tú eres sacerdote para siempre, dice el libro de Hebreos, capítulo 7, versículo 15. Sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Los sacerdotes anteriores eran numerosos porque la muerte les impedía seguir. Pero Jesús conserva su sacerdocio inmutable. ¿Qué es el sacerdote? Aquel que se presenta en nombre de nosotros delante de Dios, representante de nosotros delante de Dios para ministrar en el lugar santísimo, es decir, ministrar en la intimidad a favor de nosotros. Y este nuevo sacerdote es inmutable, quiere decir que no cambia, porque es un sacerdote eterno. Y el versículo 25 es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos.
nuestro Jesús, nuestro Salvador, quien vive para siempre, o sea, es eterno, necesita ser eterno para que perpetuamente interceda por nosotros y perpetuamente haya conquistado una salvación y una redención sin fin. Porque lo más grandioso de ese amor del Señor es que Él quiere compartir esa eternidad con nosotros. Sería muy triste no tener la esperanza de seguir viviendo, sino saber que nos destruiría en algún momento o que dejaríamos de ser, sabiendo que tendríamos la oportunidad de compartir con el Señor y de disfrutar de su grandeza y seguir conociendo y conociendo más aquel Dios infinito que nosotros solamente tenemos un vistazo de lo que es Él. Y a través de las Escrituras, ellas mismas lo dicen, por ahora conocemos, en parte conocemos y en parte profetizamos. Porque cuando estemos con Él lo veremos tal cual es. Por ahora estamos viendo solamente partes, flashes de su realidad y de su grandeza, pero Cristo nos muestra que Él, al vivir para siempre, nos permite estar seguros, confiados, con esperanza que no cambia. Nuestra esperanza, como esa ancla segura que dice el libro de Hebreos, es segura porque Cristo es seguro. Por eso Jesús, dice acá, hizo su sacrificio una sola vez y para siempre. Al venir después de la ley fue designado como hijo, hecho perfecto para siempre. Y nosotros, al estar en el Hijo, perfecto para siempre, también hemos sido hechos perfectos para siempre. Qué precioso es poder entender que la eternidad no se concibe sin Cristo, que esa palabra, el para siempre, solo tiene sentido en Cristo. Y ahorita que hablabas de ese para siempre, me acuerdo en el momento cuando uno se casa y hace sus votos matrimoniales y dice, la amarás para siempre, hasta que la muerte los separe. Y a uno le parece muy fácil prometer y decir, sí, prometo. Pero no entendimos ese concepto de para siempre, porque hay tantos matrimonios rotos, tantas relaciones fracasadas, porque no entendemos el valor del para siempre, porque nosotros no somos confiables. El para siempre tiene que ser depositado en alguien digno de confianza, en alguien leal a sí mismo, y ese es Jesús. Por eso el Señor no nos podía garantizar un para siempre sin Cristo. De hecho, en el Edén hay dos árboles, el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y en el momento que el hombre hace uso de su libre albedrío para tomar del árbol del bien y del mal, el Señor lo saca del Edén para que en su condición de pecado no viva para siempre. Uno podría entender ese momento como un rechazo de Dios que lo sacó de su lugar, pero es una forma de proteger al hombre para que no viviera, si comía del árbol de la vida, en esa condición de pecado para siempre. Nosotros no tenemos un Dios prohibitivo, tenemos un Dios protector. Por eso es Padre, porque ¿quién sino un padre busca el bienestar de sus hijos? Y el Señor nos aparta del Edén para no tener la tentación de hacer la decisión aún peor de haber comido del árbol del bien y del mal y tomar del árbol de la vida. Y nos deja como en un stand-by, mientras que Él en su eternidad ya había planeado la redención. Porque todo este libro que nosotros llamamos Biblia tiene el concepto intrínseco de lo eterno. Porque lo eterno, vuelvo y le digo, para nosotros es difícil entender la eternidad que no es en el tiempo. La eternidad es una persona y la eternidad es Cristo. Cristo mismo es la eternidad, porque Cristo es nuestra conexión con el plan de Dios que siempre desde la eternidad tuvo en su corazón, en su mente, y lo desarrolló. Y es tan tremenda la revelación de Dios para manejar el concepto de la eternidad desde nuestra humanidad, que cuando Moisés va a liberar al pueblo, y hay esta correlación entre lo que el Señor le dice a Moisés,
que le diga al pueblo acerca de su nombre, cuando le dicen, cuando me pregunten quién es el que te ha dicho, y el Señor le dice, yo soy. Y después cuando a Jesús lo quieren acribillar los fariseos, es porque él dice, ¿quién eres tú? Y él dice, yo soy. Él está hablando de las mismas dos palabras que fue revelada a Moisés ahí en ese lugar donde se le dio la comisión de ir a liberar al pueblo. Y yo lo transcribí así, ese yo soy, porque ese yo soy tiene que ver con algo que el pastor de nuestra iglesia decía, el eterno presente. ¿Qué es un eterno presente? Una eternidad. Pero ese eterno presente también involucró un pasado, un presente y un futuro. Él es un eterno presente, pero nuestra humanidad pasa por esos tiempos cronos de pasado, presente y futuro. Y cuando Moisés recibe esta palabra y le dice, les dirás que el yo soy te manda. Y él dice, el que estuvo desde el principio, dice, yo soy lo que soy en el presente. Yo soy el que he sido en el pasado y yo soy el que seré en el futuro. Él es. Tu vida no es lo que tú vayas a hacer, no es lo que tú eres, sino lo que Él es en ti. Aún dice la palabra de Dios que desde el vientre de tu madre Él te conoció. ¿Y ya lo habías recibido como tu Señor y Salvador? No, pero Dios ya te había conocido y te había puesto nombre. Y es tan precioso que también dice, y desde ahí te aparté para mí, para volverte profeta para las naciones. Así que tu vida y tus oraciones tienen aún más sentido y más poder. No para Dios, porque tus oraciones no le dan poder a Dios. Tus oraciones te empoderan a ti cuando recibes la revelación de Dios. Y cuando recibas la revelación de la eternidad, de que es más decir, el Eterno te bendiga, el Eterno, no, el Eterno es mi papá, el Eterno es aquel que tiene mi vida desde el vientre hasta que me muera. Mi vida no tiene límite en la muerte, porque aún en Cristo mi muerte es ganancia y ahí empieza mi verdadera vida. La eternidad tiene sentido en Cristo, porque es la eternidad la que nos lleva al cielo. Pero no se te olvide la parte en la palabra que dice, el reino de Dios ha llegado, el reino de Dios se ha acercado. Y el reino de Dios no es un reino que tenga un tiempo cronos o un límite, el reino de Dios es eterno. ¿Por qué se ha acercado? Porque Cristo se hizo hombre. ¿Por qué se ha acercado? Porque en la gracia y la voluntad de Dios te ha dado el poder de arrepentirte, no solamente de reconocer tu pecado y tu falta, sino reconocer la necesidad de salvación. Y aún eso es un regalo porque en tu conciencia tú no eres capaz de reconocerlo hasta que Dios te da la capacidad y la gracia de abrir tus ojos a la realidad de la eternidad de Jesús. Dios es eterno, Cristo es eterno. Pero hay un regalo precioso que es eterno, que es la comunión con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo tiene una relación directa y única con su iglesia. Por eso aún seguimos viviendo en el año del favor del Señor. Aún estamos en la era de la gracia y no de la desgracia. Pero quiero llevarte a Apocalipsis, que creo que debería ser leído con aún más sabiduría por aquellos que están escuchando todas esas teorías de conspiración y todas esas noticias que no llenan sino de pavor, que no evangelizan. Perdóneme, pero eso no salva a nadie. A nadie salva si usted se vacuna o no se vacuna, sino las buenas nuevas de Jesucristo. Pero estamos más interesados en la política que en el evangelio. Y quiero llevarte a Apocalipsis 1, en el versículo 8, y en el último capítulo de Apocalipsis 22, porque tiene que ver con la eternidad, con el eterno. Y en Apocalipsis 1:8 dice, está hablando Jesús, está hablando el ángel a las iglesias, y le está hablando a las iglesias. Aquí no le está hablando al mundo, le está hablando a las iglesias. Así que si tienes oídos para escuchar, escucha lo que el Señor está diciendo. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir. Es exactamente lo que estaba diciendo en Éxodo. Vuelvo y te lo repito, dice así, yo soy el que es. En tu hoy es Cristo.
el que era en tu pasado, la porquería que tú pudiste haber sido, aún Cristo ahí estaba redimiéndote. Y el que aún está por venir. Pase lo que pase en este mundo, pase lo que pase con esta pandemia, pase lo que pase con Trump, con Biden, con Iván, el de Colombia, con el que sea. El que está por venir no es el próximo gobierno, no son las próximas políticas. El que está por venir es Cristo, el Todopoderoso. Y mira cómo termina Apocalipsis, que es impresionantemente coherente. Dice así en capítulo 22, versículo 12. Miren, yo vengo pronto, y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. O sea que Satanás no tiene el control del fin. La política internacional no tiene el control del fin. La pandemia no tiene el control del fin. Es Cristo, el eterno, el que tiene el control del fin. Pero ese fin es el comienzo de un nuevo cielo y una nueva tierra. Así que mi hermano, ¿dónde está puesta tu esperanza? ¿Dónde están tus oraciones? ¿Dónde? Aun cuando intercedes por otro, tu clamor es por salvación. ¿De qué le vale a otro sanarse si se va para el infierno? ¿De qué le vale al otro tener la provisión económica si su lugar es el Hades? Oremos con sabiduría y con entendimiento, aquel que está en el pasado de cada uno de nosotros, en el presente, y que nadie le va a quitar el dominio del futuro, el alfa y la omega, Cristo nuestro Señor. Pero sin el poder del Espíritu Santo, nosotros podemos ser engañados, porque esa es una de las señales de los últimos tiempos, y los últimos tiempos los estamos viviendo desde que el Señor se fue, mi querido. Porque aún a los elegidos los engaña el engañador. ¿En qué? En hacer que su mirada se desvíe de lo eterno a lo temporal. Así que ten mucho cuidado dónde están tus ojos. ¿En la comodidad de un templo? ¿En la comodidad de una escritura sin la revelación del Espíritu Santo? ¿En la comodidad de un gobierno que prohíba el aborto, que haga un juego de cosas que solamente Dios puede cambiar en el corazón? Porque pueden cerrar todos los centros de aborto, pero el corazón de aquel que quiere abortar solo lo puede cambiar Jesucristo. Así que mi hermano, ten en tus oraciones el deseo de realmente relacionarte con aquel que es eterno. Ok, vamos Memito está un poquito congestionada, así que vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar, vamos a darle gracias por el regalo precioso de poder venir a su presencia, poder preguntarle. A Dios le encanta que le preguntemos. ¿Te preocupa tu futuro? Pregúntale acerca de tu futuro. No hay una oración más preciosa para el Señor que pedirle sabiduría. Es tan preciosa que dice que cuando uno le pide sabiduría, sabiduría espiritual, sabiduría financiera, sabiduría en las relaciones, sabiduría para hablar, sabiduría para mirar, porque a veces una mirada habla más que 1000 palabras, sabiduría para relacionarnos, sabiduría para dar sabiduría, el Señor se goza en darnos sabiduría. Y cuando nosotros tenemos espíritu de sabiduría, podemos hacer lo que el Señor dice, poner nuestras cosas, nuestra mirada en lo eterno y no en lo temporal, porque no somos menos que un pajarito que el Señor cuida. El Señor va a proveer, el Señor está con nosotros, y si el Señor está con nosotros, aun cuando no lo conocíamos, aun cuando estábamos en el vientre de nuestra madre y ni siquiera nos habían compartido el Evangelio, ¿cuánto más ahora que somos sus hijos? No sé cuál sea tu necesidad. Lo único que te digo es que a través de este momento difícil que puede estar pasando tu corazón, que pueden estar pasando tus finanzas, que pueden estar pasando tus familiares amados, es una oportunidad maravillosa para que el Señor establezca lo eterno en tu vida y en la vida de los tuyos. Y el primer regalo de la eternidad es la salvación. Pero juntamente con la salvación también está el bienestar, también está la paz, también está el gozo, también está el discernimiento, también está la sabiduría. Así que le vamos a dar infinitas gracias al Señor
por el regalo de aprender de su eternidad, o sea, de aprender de Jesús. Padre, yo te alabo y te bendigo en esta noche, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú rompes, Señor, con toda mentira que el enemigo ha sembrado con nosotros, en nuestra mente, Señor, de que no hay oportunidad o tal vez de que ya se perdió la esperanza, que no hay posibilidades. Dios, contigo siempre hay posibilidades, Señor. Tú no eres el que dice la última palabra solamente, tú también das la primera palabra, Señor. Tú tienes el control no solamente del fin, sino del principio. Y cualquiera sea la situación que estemos viviendo, que tú estás permitiendo, tiene un propósito eterno, Dios. Ora en el nombre de Jesús para que nuestros ojos sean abiertos, Señor, a lo que tú quieres enseñarnos a través de cada circunstancia de nuestra vida. Yo te doy gracias, Señor Dios mío, porque Pablo nos enseñó a decir, y lo podemos decir con él: me siento por sumo gozo haber atravesado por distintas pruebas, porque cada una de esas pruebas me ha permitido experimentar tu presencia, Señor. Cada una de esas pruebas me ha permitido experimentar la realidad de tu deidad, Señor, de tu poder, de tu eternidad en nosotros, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Señor Dios mío, porque en mis debilidades tú te fortaleces. Gracias, Señor Dios mío, porque en mi escasez, Señor, tú te glorificas y provees. Gracias, Señor Dios mío, porque en mi humillación, Señor, tú te exaltas, Dios Santo. Oro en el nombre de Jesús para que sean abiertos nuestros ojos, Señor Dios mío, a la dimensión de lo eterno, Dios. A esa dimensión que nos permite vernos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, donde no hay enfermedad, donde no hay escasez, donde no hay juzgamientos, donde tu presencia nos llena de gozo, nos llena de paz, nos llena de plenitud, nos llena de sabiduría, Señor, para que al abrir nuestros ojos a esta, Señor, realidad temporal, podamos asumirla desde la victoria, Señor, podamos asumirla como lo que somos, Señor, mayordomos, Señor Dios mío, hijos del Rey de Reyes y del Señor de Señores, que nos permite vivir en este mundo sentados a tu mesa, Señor, y no mendigándome bendiciones como perrillos, Señor Dios mío. Gracias, Padre. Oro en el nombre de Jesús para que la comunión con tu Santo Espíritu cada vez sea más fuerte, cada vez sea mayor, cada vez sea más clara, Dios, y podamos disfrutar de lo eterno en el tiempo presente, Señor, de tu presencia, de tu propósito y de tu voluntad, para también esperar, Señor, como dice en Apocalipsis, Señor, al que ha de volver, Señor. Clamo en el nombre de Jesús, que en el mientras tanto, Señor, que te esperamos, podamos seguir haciendo la obra que nos has llamado, Señor, a sembrar la semilla, Dios, a regarla, pero también permítenos ver el fruto, Dios, en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestros hijos, con nuestras ovejas, con nuestros amigos y con nuestra familia, Dios. Para ti sea toda la gloria, Señor, la honra y el honor. Amén y amén. Amén. Siempre es un privilegio para nosotros poder compartir con ustedes. Los amamos, los llevamos en el corazón, oramos por sus necesidades. Olguita, te amamos. Gina, hoy mi corazón se llena de gozo de saber que estás ahí. A Maurice, a Marieda, a todos los que se conectan, los bendecimos. Elizabeth, a todos los bendecimos en el nombre de Jesús y clamamos para que esta palabra sea dando fruto de salvación, dando fruto de gozo, dando fruto de paz y dando fruto de sabiduría en sus vidas. Gracia y paz sea con ustedes. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora y el domingo a las 10:30. El Señor los bendiga.